En lo alto de las colinas de Asuka, Japón, se alza una enorme estructura de piedra que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Se llama Masuda no Iwafune, que se traduce libremente como barco de roca de Masuda, y realmente parece un barco gigante tallado completamente en un solo bloque de granito. Con un peso de más de 360 toneladas métricas, la estructura mide alrededor de 11 metros de largo, 8 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. No es solo grande, es enorme. Y aquí está la sorpresa. No es una ruina, nunca se terminó, pero muestra signos de un tallado preciso e intencionado que parece mucho más allá de las capacidades de la época. Nunca se han encontrado herramientas en el sitio. No hay inscripciones, ninguna evidencia de lo que se suponía que era. Solo esa roca, allí, silenciosa y enorme. Su cima plana tiene 2 agujeros cuadrados tallados profundamente y nadie sabe por qué. No hay tumbas cercanas, ni santuarios, ni templos, solo este monolito solitario y perfectamente tallado, situado en una pendiente como si hubiera caído del cielo. Algunos investigadores creen que debía formar parte de un complejo funerario. Otros dicen que podría haber tenido un propósito astronómico, pero nada de eso explica realmente el tamaño, la precisión ni el hecho de que aparentemente fuera abandonado a mitad de camino sin ninguna razón. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. El área circundante está llena de leyendas de seres celestiales y visitantes antiguos. La gente ha susurrado durante mucho tiempo que Asuka fue una vez un lugar donde aterrizaron naves celestiales. Eso explicaría por qué la roca de Masuda parece una nave. Algunos teóricos creen que no es una tumba ni un calendario, sino una estación de acoplamiento, una plataforma de aterrizaje para algo que vino de las estrellas. El parecido con una nave espacial no es sutil. De hecho, si esto fuera un elemento de utilería en un episodio de Ancient Aliens, nadie lo cuestionaría. Y sin embargo, es real. De pie en Japón, abierto a los visitantes, desafiando toda explicación. Es uno de esos lugares que te da la sensación de que tal vez, solo tal vez, nos estamos perdiendo un capítulo de nuestros libros de historia. Dispersas por las selvas y campos de Costa Rica, se encuentran cientos de esferas de piedra casi perfectas. Algunas son tan pequeñas que caben en las manos. Otras pesan más de 6 toneladas y media y tienen casi 2 metros de diámetro. Lo más increíble, están talladas con una simetría extrema, muchas tan perfectamente redondas que los ingenieros modernos aún intentan descifrar cómo los antiguos pudieron lograrlo, especialmente sin herramientas de metal. Descubiertas en la década de 1930 durante el desmonte de una plantación bananera, las esferas estaban enterradas bajo siglos de tierra, allí quietas, como esperando ser encontradas. Y nadie sabe exactamente quién las hizo. Están vinculadas a la cultura diquís, pero el verdadero método de su creación es un misterio. La roca utilizada, principalmente grano de orita, tuvo que ser obtenida y trasladada a kilómetros de distancia, luego moldeada, alisada y pulida. ¿Con qué? ¿Y para qué? Algunos creen que las esferas se usaban para alineación astronómica o rituales religiosos, pero otros señalan la inquietante similitud con modelos planetarios. Esferas alineadas en patrones. ¿Podrían ser marcadores? ¿Mapas? ¿Señales para alguien o algo que observa desde arriba? Se las ha comparado con la estrella de la muerte de Star Wars, pero estas son reales. Pesadas, silenciosas, antiguas, asentadas en medio de una selva tropical. ¿Fue esta geometría una coincidencia o los constructores trabajaban con conocimientos o herramientas muy adelantados a su tiempo? De esferas pulidas a una mole inmensa, nos dirigimos ahora a Baalbek, Líbano. En las ruinas de esta antigua ciudad se encuentra una construcción que rompe con todas las reglas de la ingeniería humana. El templo de Júpiter en Baalbek se construyó utilizando algunas de las piedras más grandes jamás talladas por el hombre, o quizás por algún otro medio. Algunos bloques pesan más de 1.200 toneladas. Eso es casi el doble del peso de la Estatua de la Libertad. Y sin embargo, fueron colocados con precisión uno sobre otro, formando los cimientos de un complejo de templos. Hasta el día de hoy, no tenemos máquinas lo suficientemente potentes como para levantar esas piedras tal como estaban dispuestas, y mucho menos arrastrarlas cuesta arriba desde una cantera a unos 800 metros de distancia. No hay grúas, ni vehículos, ni una explicación clara. Los textos antiguos no ayudan. Quienes construyeron esto dejaron poca o ninguna documentación. Eso ha dado lugar a muchas teorías. Algunos dicen que fue obra de una civilización perdida con acceso a tecnología de elevación avanzada. Otros sugieren ayuda de algo extraterrestre. Los bloques encajan tan perfectamente, tan uniformemente, que incluso con el corte láser moderno sería difícil replicarlos a esta escala. Y aquí está el giro. Los romanos construyeron posteriormente un templo sobre esta plataforma. Eso significa que ni siquiera ellos sabían cómo se hizo la base. Simplemente la encontraron y construyeron sobre ella, como niños apilando bloques en un juguete ya terminado. ¿Cómo llegaron estas piedras allí? ¿Quién las movió? ¿Y qué tipo de energía se necesitaría para que eso sucediera? Cuanto más se mira, más extraño se vuelve. En lo alto del monte Nemrut, al sureste de Turquía, a más de 2.100 metros de altitud, un antiguo enigma yace en silencio. Enormes cabezas de piedra, algunas de hasta 3 metros de altura, yacen dispersas en una terraza artificial.
Antaño coronaban enormes estatuas que representaban dioses, águilas, leones e incluso un autorretrato del rey que las ordenó, Antíoco I. Pero lo que realmente llama la atención no es solo su tamaño, sino la inquietante sensación de que estas cabezas son mucho más antiguas, mucho más misteriosas, de lo que la historia se atreve a admitir. Nadie sabe con exactitud cómo se transportaron estas colosales figuras por un terreno tan escarpado con las limitadas herramientas del siglo I a.C., sin vehículos con ruedas, poleas avanzadas ni grúas, supuestamente solo mano de obra. Sin embargo, la precisión y la escala sugieren algo más. Estas cabezas no fueron construidas solo para impresionar a los mortales. Parecen colocadas para un público cósmico mirando al cielo como si esperaran a alguien o algo de las estrellas. Algunos teóricos proponen que el monte Nemrut era más que una tumba real. Creen que era un faro, una especie de marcador cósmico que indicaba a los seres superiores que los terrícolas aún los recordaban. Con sus alineaciones astronómicas y su ubicación aislada, se siente inquietantemente como un lugar de aterrizaje, un saludo monumental para viajeros del más allá. Los arqueólogos modernos explican las cabezas como simple propaganda política. Quizás, pero si eso es cierto, ¿por qué parecen casi demasiado grandiosas, demasiado enormes, incluso para el ego de un rey? Ante ellas, uno no puede evitar preguntarse si estos gigantes de piedra estaban destinados a vigilar los cielos en busca de algo más grande que la ambición humana. Bajo las arenas de Egipto, en las profundidades de los túneles de Saqqara, investigadores descubrieron una serie de enormes sarcófagos de piedra tan masivos que incluso hoy en día moverlos sería un serio desafío de ingeniería. Cada caja de granito pesa entre 60 y 80 toneladas. Sus paredes están talladas con increíble precisión, con bordes tan lisos que casi podrían confundirse con superficies cortadas a máquina. Se creía que estas cajas, ubicadas en el Serapeum, fueron construidas para toros sagrados. Pero cuanto más profundizan los expertos en el misterio, menos encaja esta explicación. Las dimensiones de los sarcófagos son lo que realmente despierta la imaginación. Parecen hechos para seres mucho más grandes que los humanos comunes. Algunos investigadores creen que no fueron diseñados para animales, sino para gobernantes gigantes, tal vez incluso visitantes del más allá. Las tapas por sí solas pesan más que la mayoría de los automóviles modernos. Entonces, ¿quién tuvo la fuerza y el conocimiento para tallarlas, transportarlas y bajarlas a su lugar bajo tierra con tanta perfección? Para echar más leña al fuego, han circulado imágenes de un descubrimiento diferente, un misterioso sarcófago dorado recientemente desenterrado, que contiene lo que parece ser una figura no humana. Si bien la autenticidad de este hallazgo en particular sigue siendo objeto de debate, coincide con los antiguos rumores de seres provenientes de las estrellas, preservados en tumbas olvidadas, a la espera de ser redescubiertos. Las explicaciones oficiales vinculan los sarcófagos con prácticas religiosas, pero existe la innegable sensación de que falta algo. Algo demasiado grande, demasiado avanzado y demasiado cuidadosamente oculto a plena vista. ¿Estas cajas gigantes fueron realmente hechas para toros o son los últimos vestigios de una época en la que los verdaderos gobernantes de la Tierra eran mucho más que humanos? Y si lo fueron, ¿a dónde fueron? En el corazón de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se alza una estructura que parece demasiado intencionada para ser casual. Zigurats, enormes pirámides escalonadas construidas hace miles de años, con cimientos tan sólidos que han sobrevivido al paso del tiempo y la conquista. El gran Zigurat de Ur es el más famoso, con sus estratos que se extienden hacia el cielo, pero lo que hace a estas estructuras verdaderamente fascinantes no es solo su tamaño o antigüedad. Es para quién fueron construidas. Los antiguos textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres poderosos que descendieron del cielo y gobernaron la tierra. No eran simples dioses con túnicas y sandalias. Se les describía como figuras avanzadas, casi de otro mundo. ¿Y los Zigurats? Algunos investigadores creen que no eran solo templos, sino plataformas de aterrizaje literales. Faros para que estos seres del cielo aterrizaran sanos y salvos en la tierra. Las técnicas de construcción en sí mismas son sospechosamente sofisticadas. La orientación, los materiales, incluso los sistemas de drenaje, apuntan a un conocimiento mucho más allá de lo que debería haber estado disponible en ese momento. Los Zigurats fueron construidos con tal precisión que sus contornos aún son visibles desde el cielo hoy en día como un mensaje dejado atrás para que alguien muy por encima lo vea. La arqueología convencional dice que estas estructuras eran lugares de culto, pero ¿por qué la obsesión por alcanzar más alto? ¿Por qué las repetidas referencias a dioses que vinieron de arriba? Ver viejos programas como Stargate SG-1, donde los templos antiguos esconden tecnología alienígena, de repente no parece tan descabellado. Tal vez los sumerios no solo construían para honrar a los cielos, tal vez estaban construyendo para seres que una vez viajaron a través de ellos. Y tal vez, solo tal vez, están esperando un retorno. Justo a las afueras de la actual San Luis, al otro lado del río Mississippi, se encuentra un lugar que apenas aparece en los libros de historia, pero quizá debería.
Cahokia fue en su día la ciudad más grande al norte de México, una civilización próspera con grandes plazas, alineaciones astronómicas y gigantescos montículos de tierra que aún desconciertan a los arqueólogos. El más grande de ellos, Monk's Mound, abarca unas 5 hectáreas y media y se eleva casi 30 metros. Mover tanta tierra con simples herramientas manuales y cestas parece casi imposible, pero sucedió. O al menos eso es lo que nos dicen. Algunas leyendas locales susurran que los montículos no eran solo ceremoniales, fueron construidos por o para seres gigantes. Supuestamente se han desenterrado esqueletos de más de 2 metros cerca de Cahokia y en todo el Medio Oeste, aunque los informes oficiales los descartaron rápidamente como mitos o errores. Aún así, la gran escala de la ciudad y su misterioso colapso alrededor del año 1400 de Cesara mantiene vivas las preguntas. ¿Acaso estos montículos estaban destinados a honrar los cielos o a marcar las tumbas de seres mucho más grandes y fuertes de lo que conocemos hoy? Desde la cima del montículo de los monjes hoy, la vista se extiende por kilómetros y es inevitable sentir que estás parado sobre algo más antiguo y extraño de lo que nadie admite. La sensación de que tal vez la Tierra aún recuerda quién realmente la construyó. En el fin del mundo, sepultadas bajo un sinfín de hielo y nieve, una serie de estructuras piramidales ha generado gran revuelo en Internet y en la comunidad científica. Imágenes satelitales muestran distintivos picos triangulares que sobresalen del manto helado de la Antártida, con algunos lados y ángulos casi demasiado perfectos para ser naturales. La más famosa, ubicada cerca de las montañas Ellsworth, se parece tanto a una pirámide clásica que algunos la han llamado la Segunda Giza. Los científicos afirman oficialmente que se trata de nunataks, picos rocosos que se asoman a través de glaciares moldeados por milenios de viento y hielo. Pero no todos aceptan esa simple explicación. Las líneas limpias, las caras simétricas, la forma en que parecen formar patrones geométricos, se siente menos como erosión y más como construcción. ¿Por quién? Esa es la verdadera pregunta. Algunas teorías sugieren restos de una civilización perdida, congelada en el tiempo antes de que la Antártida se convirtiera en hielo. Otras van aún más allá, proponiendo que antiguos visitantes del espacio usaron el continente helado como base, una plataforma oculta para actividades mucho más allá de la comprensión humana. Después de todo, la Antártida sigue siendo una de las regiones menos exploradas de la Tierra. Si los antiguos exploradores alguna vez construyeron pirámides en Giza, Teotihuacán y otros lugares, ¿podría ser realmente tan imposible que un grupo aún más antiguo y avanzado dejara su huella aquí también, esperando silenciosamente bajo el hielo a que alguien se diera cuenta? Frente a la costa de Italia, en la isla de Cerdeña, algo increíble permaneció oculto durante siglos. En la década de 1970, agricultores que araban sus campos se toparon con fragmentos de enormes estatuas de piedra. Al reconstruirlas, los arqueólogos revelaron imponentes figuras de guerreros, arqueros y boxeadores, cada una de más de 2 metros de altura. Estas se conocieron como los gigantes de Monte Prama. Las estatuas datan de hace casi 3000 años, pero incluso hoy en día plantean más preguntas que respuestas. Sus proporciones son inusuales: hombros anchos, ojos enormes y complexiones poderosas e imponentes. No encajan del todo con ningún estilo artístico conocido del mundo mediterráneo. Algunos investigadores sugieren que representan seres reales, no humanos comunes, sino gigantes que pudieron haber vagado alguna vez por Cerdeña y dejado su huella en su cultura. Para aumentar el misterio, informes dispersos e imágenes filtradas a lo largo de los años insinúan el descubrimiento de enormes restos óseos en partes remotas del mundo que a veces se asemejan a seres mucho más grandes que los humanos modernos. Si bien las explicaciones oficiales suelen ser vagas, las similitudes son difíciles de ignorar. Ahora bien, cuando observamos a los gigantes de Monte Prama, no es solo su tamaño lo que destaca. Es la sensación de que fueron tallados para preservar la memoria de algo real, algo extraordinario. ¿Eran estas figuras guardianes, visitantes de una era olvidada? ¿O tal vez incluso ecos de seres cuyos orígenes se encuentran mucho más allá de lo que entendemos hoy? En lo alto del ventoso altiplano boliviano, cerca de las ruinas de Tiwanaku, se alza la Puerta del Sol, un enorme arco de piedra tallado en un solo bloque de andesita. Mide unos 3 metros de alto y 4 de ancho, decorado con misteriosos grabados que incluyen una figura central, a menudo llamada el dios llorón, y docenas de extrañas criaturas aladas. Los arqueólogos datan el sitio en unos 1500 años. Pero la precisión y el simbolismo tallados en la piedra sugieren algo aún más antiguo y mucho más difícil de explicar. La puerta parece no tener ningún propósito práctico real. No conduce a ninguna parte. Simplemente está ahí, sola, como una puerta olvidada entre mundos. Algunos investigadores creen que estaba destinada a formar parte de un complejo mayor, mientras que otros proponen algo mucho más emocionante, que funcionaba como una especie de puerta estelar, un portal utilizado por seres antiguos para viajar entre reinos. La precisión de los grabados, los símbolos cósmicos y las leyendas de Tiwanaku apuntan hasta algo más avanzado que el simple culto tribal. Incluso hay teorías que conectan la Puerta del Sol con civilizaciones perdidas como la Atlántida o con seres de estrellas lejanas.
Los mitos locales dicen que Tiwanaku fue construida por gigantes en una sola noche. Quizás la puerta no estaba destinada al paso humano, sino a viajeros que no eran completamente de esta tierra. En una antigua cantera cerca de Asuán, Egipto, yace un monumento que podría haber cambiado la historia de haberse completado. El obelisco inacabado, aún adherido a la roca madre, se extiende a lo largo de 42 metros y habría pesado casi 1.100 toneladas métricas. Eso es más pesado que un Boeing 747 completamente cargado. Los antiguos constructores comenzaron a tallarlo directamente en el granito, pero aparecieron grietas y el proyecto fue misteriosamente abandonado. Las preguntas se acumulan rápidamente. ¿Cómo planearon levantar una piedra tan colosal? ¿Cómo la habrían transportado kilómetros de distancia para erigirla? Incluso hoy, con grúas modernas, sería casi imposible. Las herramientas que se cree que existían en ese momento, simples cinceles de cobre y martillos de dolerita, no parecen capaces de producir las superficies lisas y los cortes afilados visibles en el sitio. Algunas teorías sugieren el uso de tecnologías perdidas, tal vez técnicas de elevación basadas en el sonido o formas desconocidas de energía. Otras susurran que el antiguo Egipto contó con la ayuda de civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas de lo que se reconoce oficialmente. Estar hoy junto al obelisco inacabado es como mirar a través de una ventana donde algo extraordinario sucedió y luego, por razones desconocidas, se detuvo para siempre. Bajo los ondulantes paisajes de Capadocia, Turquía, se esconde un mundo oculto. Vastas ciudades subterráneas excavadas en la roca volcánica. La más famosa, Derinkuyu, se extiende 18 pisos bajo tierra y podría albergar hasta 20.000 personas, además de ganado, alimentos y agua. Pasillos estrechos, pesadas puertas de piedra, conductos de ventilación, no es un escondite primitivo, es una obra maestra de ingeniería subterránea. ¿Qué pudo haber impulsado a la gente a vivir tan bajo la superficie? Las explicaciones convencionales sugieren que se escondían de los ejércitos invasores, pero la complejidad y la escala apuntan a una amenaza mucho mayor. Los túneles están construidos para resistir mucho más que un simple asedio. Las gruesas puertas de piedra solo podían colocarse desde adentro y los diseños laberínticos parecen estar destinados a confundir y ralentizar a los intrusos o algo aún más peligroso. Algunos investigadores proponen una idea escalofriante. Estas ciudades no solo protegían a la gente de los enemigos humanos, los protegían de algo mucho más grande, mucho más poderoso. Las leyendas de seres celestiales, desastres naturales y guerras entre dioses a menudo surgen en el folclore capadocio. Al caminar por los interminables y tortuosos túneles, las paredes parecen susurrar una pregunta simple pero escalofriante. ¿De qué estaban tan desesperados por escapar y podría regresar? A lo largo de la escarpada costa de Irlanda del Norte se extiende uno de los paisajes más extraños de la Tierra, la Calzada del Gigante. Miles de columnas de basalto entrelazadas, en su mayoría hexagonales, se adentran en el mar como los restos de una antigua carretera. Oficialmente, esta maravilla fue creada hace unos 50 millones de años por la actividad volcánica. Pero al contemplar las perfectas formas geométricas que se extienden por la costa, la historia volcánica parece casi demasiado nítida. Algunas columnas superan los 12 metros de altura y la precisión de su formación parece casi intencionada. Las leyendas locales cuentan una historia diferente, que la calzada fue construida por un gigante llamado Fionn Mac Cumhaill, que necesitaba un camino a Escocia para enfrentarse a un rival. Aunque la historia suena a folclore, insinúa algo más profundo, una memoria colectiva de seres mucho más grandes y poderosos que nosotros hoy. En los últimos años, algunos teóricos han planteado la idea de que la calzada de los gigantes podría no ser del todo natural. Podría ser evidencia de una antigua terraformación moldeada ya sea por una civilización avanzada olvidada o por fuerzas del más allá. Sus líneas nítidas y patrones regulares parecen el tipo de proyecto destinado a ser visto desde muy arriba, tal vez por ojos no del todo humanos. De pie sobre las columnas, con el océano rompiendo cerca, es imposible evitar la sensación de que tal vez la naturaleza tuvo algo de ayuda aquí. Oculto bajo el pequeño pueblo de Xi'anbeicun, en China, se encuentra uno de los descubrimientos más desconcertantes de la era moderna. En la década de 1990, los lugareños drenaron estanques y descubrieron enormes cuevas artificiales, 24 de ellas talladas con una simetría perfecta y una atención al detalle que la maquinaria moderna difícilmente podría igualar. Ningún registro, ninguna leyenda, ningún documento histórico menciona siquiera su construcción. Las cuevas se hunden a más de 30 metros de profundidad, con techos planos, paredes pulidas e intrincadas marcas de cincel que se extienden uniformemente por toda su superficie. Los ingenieros que han estudiado las cuevas estiman que se habrían tenido que retirar decenas de miles de toneladas de roca, pero no hay escombros ni montones de escombros. ¿A dónde fue a parar toda la piedra?
¿Cómo fue posible? Las cuevas de Longyou no parecen refugios toscos ni espacios de almacenamiento básicos. Parecen ingeniadas, diseñadas con un propósito. Algunos teóricos sugieren que estas estructuras subterráneas fueron construidas por una civilización desconocida, tal vez incluso una que no pensaba ni trabajaba como los humanos. Cuando te das cuenta de que estas cuevas habrían requerido mano de obra coordinada, planificación avanzada y habilidades de ingeniería más allá de todo lo conocido en la antigua China, la mente comienza a correr. ¿Estaban escondiendo algo bajo tierra? ¿O se estaban preparando para algo que sabían que vendría, algo que haría imposible la supervivencia en la superficie? Frente a la costa de Yonaguni, Japón, buceadores descubrieron algo en la década de 1980 que aún genera un acalorado debate. Bajo las olas se encuentra una enorme estructura de piedra. Terrazas, bordes afilados, paredes planas y lo que parece ser una gran escalera que asciende. Algunos dicen que es una formación natural, resultado de la erosión submarina. Pero al observar las líneas casi perfectamente rectas y los ángulos rectos, esa explicación empieza a parecer incongruente. El monumento se extiende más de 50 metros de largo y 20 de ancho, con imponentes plataformas y pilares que parecen demasiado ordenados para ser obra de la naturaleza. Algunos investigadores creen que se trata de las ruinas de una antigua ciudad que se hundió mucho antes de que la historia comenzara. Quizá hace 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Otros sugieren algo aún más fantástico: que el sitio no fue construido por humanos comunes. Las leyendas locales hablan de un antiguo reino tragado por el mar, y al deslizarse por los pasillos y escaleras sumergidas, es fácil creer que tal vez, solo tal vez, alguien lo construyó y que no era como nosotros. Dispersas por toda la isla de Pascua se encuentran casi 1000 enormes figuras de piedra conocidas como moais. Algunas miden más de 9 metros de altura y pesan más de 73 toneladas métricas. Talladas en roca volcánica y transportadas a kilómetros de su cantera, miran tierra adentro con una mirada inquietante y atemporal. Cómo se desplazaban estos gigantes ha intrigado a los investigadores durante décadas. Los isleños dicen que caminaban. No es una metáfora, sino parte de la historia oral. Se decía que los moais se movían erguidos, guiados por una fuerza desconocida. Experimentos recientes han demostrado que, con cuerdas y un ritmo preciso, pequeños equipos pueden mecer una estatua de lado a lado y moverla lentamente hacia adelante. Pero estas pruebas solo funcionan en réplicas más pequeñas, no en los gigantes de tamaño natural enterrados a medias. Así que el misterio persiste. ¿Fueron los moais simplemente una proeza de determinación humana? ¿O estaban animados por algo antiguo, algo perdido? Mientras vigilan una tierra vacía, es inevitable sentir que no fueron construidos solo para ser vistos, sino para ser recordados. O tal vez, reactivados. Imagínate tropezar con esta enorme cara de piedra, oculta en lo profundo de una cantera olvidada, rodeada de acantilados irregulares y naturaleza virgen. Su superficie agrietada y sus ojos hundidos parecen observarte, como si estuvieras viva, pero nadie sabe quién la talló ni por qué. Los lugareños afirman que es más antigua que la humanidad misma, una reliquia de una civilización desaparecida o tal vez una advertencia dejada por seres mucho más avanzados que nosotros. De pie frente a ella, el aire se siente cargado de secretos, como si la cara albergara un conocimiento que no deberíamos comprender. ¿Es un monumento a dioses olvidados o una prueba de que nuestra historia esconde verdades mucho más extrañas? La respuesta aún es desconocida. Oculto en las arenas de Abidos, Egipto, el Osirion desafía toda explicación. Este templo subterráneo está hecho de enormes bloques de granito, algunos de los cuales pesan más de 60 toneladas, colocados con tanta precisión que parece que no están al alcance de los antiguos egipcios. A diferencia de templos ornamentados como Karnak, su diseño austero sugiere que podría ser mucho más antiguo, posiblemente construido por una civilización perdida. A menudo llamado la tumba de Osiris, el propósito del Osirion sigue siendo un misterio. Su cámara central, ahora sumergida en agua, parece un portal a otro mundo, similar al abismo mítico de los textos antiguos. ¿Era una puerta al más allá o tenía un propósito avanzado desconocido? Su diseño y construcción desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua, dejándonos preguntándonos qué secretos aún se encuentran enterrados bajo las arenas. Ahora dejemos los desiertos de Egipto para ir a los soleados misterios de Florida, donde la increíble creación de un hombre desafía la lógica. El castillo de coral. En Homestead, Florida, el castillo de coral es una maravilla desconcertante. Construida por Edward Litzkalnin, esta colección de esculturas de piedra coral incluye bloques que pesan hasta 30 toneladas, todos movidos y tallados por un solo hombre. ¿Cómo lo hizo? Litzkalnin trabajaba en secreto por la noche, afirmando que descubrió los secretos de construcción de los antiguos egipcios, pero nunca reveló sus métodos. Las piedras encajaban tan perfectamente que no pasaba luz entre ellas, y una puerta giratoria de 8 toneladas estaba tan perfectamente equilibrada que un niño podía abrirla. Los ingenieros modernos no pudieron replicar su función después de que dejó de funcionar.
mencionar. Letz Kalnin dijo que construyó el castillo como un tributo a un amor perdido, pero algunos creen que aprovechó los campos magnéticos o incluso la antigravedad. Sea cual sea la verdad, el castillo de coral es un testimonio del genio de un hombre y de los misterios de la innovación humana. Enclavado en un acantilado escarpado en Arizona, el castillo de Montezuma es una de las viviendas antiguas más enigmáticas de Norteamérica. Esta estructura de 5 pisos, construida por el pueblo Sinagua hace casi 1000 años, se alza a 30 metros sobre el fondo del valle, aparentemente inalcanzable sin equipo de escalada moderno. Su ubicación plantea innumerables preguntas. ¿Cómo transportaron materiales a tal altura y por qué lo construyeron allí? El castillo no es un castillo en absoluto, ni está relacionado con Moctezuma, el emperador azteca. Los primeros colonos europeos lo relacionaron erróneamente con los aztecas debido a su grandeza. La vivienda tiene más de 20 habitaciones talladas meticulosamente en la roca caliza y parece diseñada para la seguridad y el aislamiento. Quizás era protección contra los invasores, o tal vez su altura tenía un significado espiritual. Los arqueólogos todavía se preguntan cómo los Sinagua lograron diseñar una estructura así sin herramientas avanzadas. El misterio del castillo de Montezuma no radica solo en su construcción, sino en la repentina desaparición de sus creadores. Alrededor de 1400 d.C., el Sinagua desapareció sin dejar una explicación clara. ¿Qué secretos podría albergar esta antigua maravilla del acantilado? Mientras nos maravillamos ante su altura y misterio, viajemos a las tierras altas de Perú, donde nos espera otro antiguo enigma, una puerta a ninguna parte conocida como la Puerta de Aramumuru. La Puerta de Aramumuru, tallada en una sólida pared de roca en los Andes peruanos, es un monumento extraño y solitario. La puerta tiene más de 6 metros de alto y 6 metros de ancho, pero no conduce a ninguna parte, es una pared de piedra lisa. Sin embargo, las leyendas locales sugieren que conduce a todas partes. Algunos dicen que es un portal a otra dimensión utilizado por antiguos sacerdotes y chamanes para acceder a reinos espirituales. Otros creen que era una puerta ceremonial a la tierra de los dioses. La artesanía es asombrosa. La puerta parece perfectamente lisa con una depresión circular poco profunda en el centro. Las leyendas hablan de un sacerdote que utilizó un disco dorado conocido como la llave de los dioses para activar la puerta y desaparecer en otro mundo. Incluso hoy los visitantes informan de sensaciones extrañas cerca del monumento, desde escalofríos repentinos hasta una inexplicable sensación de asombro. Se desconoce el verdadero propósito de Aramumuru. ¿Era un marcador espiritual simbólico, un sitio ceremonial o algo más avanzado? Su presencia plantea un sinfín de posibilidades, uniendo la línea entre el mito y la realidad. Desde esta misteriosa puerta viajamos a Bolivia, donde las antiguas ruinas de Pumapunku desafían todo lo que sabemos sobre la ingeniería antigua. En lo alto del altiplano boliviano se encuentra Pumapunku, un yacimiento arqueológico que parece sacado de las páginas de la ciencia ficción. A diferencia de la mayoría de las ruinas antiguas, Pumapunku no está construido con rudimentarios bloques de piedra, sino con piedras entrelazadas de una precisión imposible, algunas de las cuales pesan más de 130 toneladas. Los cortes son tan perfectos que parecen hechos a máquina con ranuras y perforaciones que requerirían herramientas avanzadas incluso hoy en día. Pumapunku era parte de la cultura tiwanaku que floreció hace más de 1000 años, pero sus técnicas de construcción y su propósito siguen siendo un misterio. Cómo una sociedad antigua sin lenguaje escrito ni evidencia de la rueda talló y transportó piedras tan enormes. Aún más desconcertante es la simetría y precisión de los bloques, algunos de los cuales se encajan como piezas de un rompecabezas gigante. Las leyendas entre el pueblo aymara local sugieren que Pumapunku fue construido en una sola noche por dioses que descendieron del cielo. ¿Podría este sitio ser evidencia de un antiguo contacto extraterrestre? ¿O acaso los tiwanaku poseían conocimientos perdidos en el tiempo? Las ruinas de Pumapunku nos hacen cuestionar los límites del ingenio humano y si nuestros antepasados podrían haber sido mucho más avanzados de lo que creemos. Desde estos misterios de gran altitud, nuestro próximo viaje nos lleva a uno de los pozos más increíbles del mundo. En el árido estado de Rajasthan, en la India, se encuentra Chand Baori, una de las maravillas arquitectónicas más fascinantes y misteriosas del mundo antiguo. Este pozo escalonado, construido hace más de 1200 años, desciende casi 30 metros bajo tierra y forma un intrincado laberinto de más de 3500 escalones estrechos, dispuestos en perfecta simetría geométrica. No era solo una solución práctica para almacenar agua, sino un testimonio de una era de ingeniería y arte extraordinarios. El pozo era una fuente vital de agua en el duro clima del desierto, pero su diseño es lo que realmente cautiva. Al descender a sus profundidades, la temperatura desciende drásticamente, creando un refugio fresco del calor abrasador de arriba. La construcción de Chand Baori es una maravilla. Cada escalón se alinea con tanta precisión que crea un efecto visual vertiginoso, casi como si fuera un portal a otra dimensión. Algunas leyendas dicen que fue construido de la noche a la mañana por espíritus o genios, mientras que otras sugieren que fue creado con fines rituales más allá de la mera recolección de agua. Su verdadero propósito sigue siendo un misterio, al
igual que la identidad de las mentes brillantes que lo diseñaron. Desde esta maravilla geométrica del desierto, viajamos a una meseta azotada por el viento en Armenia, donde nos espera otro enigma, un sitio de antiguas piedras en pie conocido como Zoratzkarer. Zoratzkarer, a menudo llamado el Stonehenge armenio, es un antiguo sitio envuelto en misterio. Ubicado en las tierras altas de Armenia, este extenso complejo cuenta con más de 200 piedras verticales, muchas de las cuales tienen agujeros perfectamente perforados en sus partes superiores. Con más de 7500 años de antigüedad, el sitio es uno de los observatorios astronómicos más antiguos jamás descubiertos, pero su propósito va mucho más allá de la mera observación de estrellas. Algunos arqueólogos creen que Zoratzkarer se utilizó para rastrear eventos celestiales como los solsticios, mientras que otros piensan que sirvió como cementerio para las élites antiguas. Los agujeros perforados se alinean con las estrellas, lo que sugiere una comprensión avanzada de la astronomía mucho antes de la invención de los telescopios. Lo que es aún más desconcertante es cómo los antiguos armenios lograron dar forma y transportar estas enormes piedras sin herramientas modernas. Las leyendas dicen que el sitio era un lugar de gran poder espiritual, donde los sacerdotes antiguos se comunicaban con seres celestiales. Ya sea un lugar ceremonial, un observatorio científico o algo completamente diferente, Zoratzkarer sigue desconcertando a los expertos. Dejando atrás las piedras azotadas por el viento, viajamos a África, donde las grandes ruinas de Zimbabue se alzan como testimonio de un imperio olvidado. Ocultas en las ondulantes colinas del sudeste de África, las ruinas del Gran Zimbabue son los restos de una civilización que antaño fue poderosa. Estas enormes estructuras de piedra, construidas sin ningún tipo de mortero, datan de hace casi 1000 años y se extienden por más de 80 hectáreas, lo que las convierte en las ruinas antiguas más grandes del África subsahariana. En el corazón del lugar se encuentra el Gran Recinto, una imponente muralla de más de 9 metros de altura y 244 metros de circunferencia, hecha enteramente de bloques de granito cuidadosamente apilados. Lo que hace que las ruinas sean tan misteriosas es la falta de registros escritos. ¿Quién las construyó y cómo lograron tal precisión arquitectónica sin herramientas avanzadas? Se cree que la civilización detrás del Gran Zimbabue fue el centro de un poderoso imperio comercial, con conexiones tan lejanas como China y Oriente Medio. Sin embargo, su repentino declive sigue sin explicación. Algunas leyendas locales dicen que el lugar fue construido por gigantes, mientras que otras afirman que fue obra de seres divinos. Los arqueólogos sugieren que era un palacio real o un centro religioso, pero el propósito exacto de su intrincado diseño se nos escapa. El monasterio de Paro Taksang, situado en el borde de un acantilado escarpado a casi 915 metros sobre el valle de Paro en Bután, parece desafiar la gravedad. También conocido como el Nido del Tigre, este lugar sagrado es un lugar de inmenso significado espiritual, envuelto en mitos y una belleza impresionante. Construido en 1692, se dice que el monasterio marca el lugar donde Guru Padmasambhava, un maestro budista del siglo Ko, meditó durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas. Según la leyenda, voló hasta este lugar a lomos de una tigresa, lo que le dio al monasterio su nombre icónico. La construcción de Paro Taksang parece casi imposible. El terreno accidentado y los acantilados escarpados hacen que acceder al lugar sea un desafío incluso hoy en día. Solo se puede acceder al monasterio a través de un sendero empinado y sin embargo, hace siglos sus constructores lograron transportar materiales y erigir las intrincadas estructuras de madera que se adhieren a las rocas. Con su precaria ubicación y su sereno entorno, el monasterio parece de otro mundo, como si estuviera suspendido entre la tierra y el cielo. Al dejar esta mística cima de la montaña, viajamos al sur de Italia, donde una estructura igualmente enigmática, el Castel del Monte, se alza sobre las llanuras. El Castel del Monte, situado en lo alto de una colina en Apulia, Italia, es un rompecabezas arquitectónico que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Construido a mediados del siglo XIII por el emperador Federico II, este castillo octogonal es una obra maestra de geometría y simetría. A diferencia de los típicos castillos medievales, no tiene foso, ni murallas defensivas, ni señales de un propósito militar. Su diseño combina elementos de la arquitectura islámica, clásica y gótica, lo que deja a los estudiosos preguntándose cuál era su verdadero propósito. La forma octogonal del castillo es única, con 8 torres colocadas en cada esquina. Se cree que el número 8 tiene un significado simbólico, ya que representa el infinito y el equilibrio. En el interior, las habitaciones están dispuestas en una perfecta armonía de proporciones, lo que sugiere que la estructura podría haber sido utilizada como observatorio, pabellón de caza o incluso un lugar para rituales secretos. La falta de registros históricos solo profundiza el misterio, alimentando la especulación sobre su conexión con la alquimia o los caballeros templarios. Desde la precisión matemática del Castel del Monte, pasamos a las onduladas colinas de Malasia, donde se desarrolla un misterio más personal en la inquietante belleza del castillo de Kelly.
Enclavado entre la exuberante vegetación de Perak, Malasia, el castillo de Kelly se alza como un inquietante monumento a la ambición y el desamor. Construido a principios del siglo XX por el plantador escocés William Kelly Smith, el castillo estaba destinado a ser un gran símbolo de amor y legado. Sin embargo, su construcción se detuvo abruptamente cuando Smith murió de neumonía en 1926, dejando el castillo incompleto y sus pasillos inquietantemente silenciosos. El castillo de Kelly combina estilos arquitectónicos occidentales y orientales con arcos moriscos, columnas grecorromanas y elementos inspirados en templos indios. Una de sus características más misteriosas es un hueco de ascensor destinado a albergar el primer ascensor de Malasia, que nunca se completó. Los túneles secretos corren debajo del castillo, agregando un aire de intriga a su aura ya misteriosa. Los lugareños susurran historias de apariciones fantasmales y fenómenos inexplicables, afirmando que el espíritu inquieto de Smith todavía deambula por los pasillos. En la isla de Creta, el palacio de Cnosos se alza como una ventana a la misteriosa civilización minoica, una de las sociedades más avanzadas de Europa. Este extenso complejo de más de 14.000 metros cuadrados se construyó hace unos 3.000 años y sirvió como el corazón político y ceremonial de la cultura minoica. Pero su intrincado diseño y sus vívidos frescos han suscitado innumerables preguntas sobre su propósito y las personas que lo construyeron. Se dice que el diseño laberíntico del palacio inspiró el mito del Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro que vivía en un laberinto. La gran complejidad de Cnosos sugiere que puede haber sido más que una residencia real. Algunos creen que era un centro de rituales religiosos o un centro administrativo. Las excavaciones han revelado características avanzadas como un sofisticado sistema de drenaje y murales coloridos que representan ceremonias de salto del toro, lo que sugiere una cultura rica en simbolismo y misterio. A pesar de su grandeza, los minoicos desaparecieron misteriosamente alrededor del año 1200 a.C., posiblemente debido a una erupción volcánica o una invasión. Sin embargo, su legado sigue vivo en los mitos y las ruinas de Cnosos. Dejando atrás el Mediterráneo, viajamos ahora a los paisajes surrealistas de Capadocia, donde las chimeneas de las hadas susurran historias de ingenio y supervivencia ancestrales. En el corazón de Turquía, las chimeneas de hadas de Capadocia se alzan como algo sacado de un sueño. Estas formaciones rocosas naturales, esculpidas por siglos de erupciones volcánicas y erosión, sirvieron como base para una asombrosa hazaña de la creatividad humana. Durante miles de años, la gente talló casas, iglesias y ciudades enteras en la blanda roca volcánica, creando un mundo subterráneo como ningún otro en la Tierra. Uno de los ejemplos más fascinantes es Derinkuyu, una ciudad subterránea que se hunde a más de 60 metros de profundidad y podría albergar hasta 20.000 personas. Estas viviendas subterráneas conectadas por túneles se utilizaron como refugios durante las invasiones. Sobre la tierra, las propias chimeneas se han transformado en casas cueva y monasterios, algunos de los cuales todavía están en uso hoy en día. Los interiores son frescos y oscuros, con paredes adornadas con antiguos grabados y frescos que revelan la profunda espiritualidad de las personas que vivieron aquí. Las chimeneas de hadas difuminan la línea entre la maravilla natural y el ingenio humano, y son un testimonio de la resiliencia y el ingenio de las civilizaciones antiguas. Al dejar atrás el mágico paisaje de Capadocia, nos dirigimos a la India, donde un templo tallado íntegramente en una única roca desafía todo lo que creíamos saber sobre la construcción antigua. En Maharashtra, India, el templo Kailasa de Ellora desafía la creencia. Esta enorme estructura, parte del complejo de las cuevas de Ellora, fue tallada en una sola pared de basalto en el siglo VIII. El templo está dedicado al dios Shiva y es la estructura monolítica más grande del mundo, con pilares imponentes, esculturas intrincadamente talladas y un santuario central que parece flotar en su patio. Lo que hace que el templo Kailasa sea tan asombroso es el método de su construcción. En lugar de construirse desde cero, fue excavado de arriba hacia abajo, y los artesanos retiraron más de 400.000 toneladas de roca para revelar la obra maestra que hay en su interior. La precisión y la escala de las tallas sugieren un nivel de habilidad casi sobrehumano, y algunos investigadores especulan que puede haber sido creado utilizando herramientas avanzadas o técnicas perdidas en el tiempo. Las elaboradas tallas del templo representan escenas de la mitología hindú, pero su creación sigue envuelta en misterio. ¿Cómo lograron los constructores tal simetría y detalle sin maquinaria moderna? ¿Fue el trabajo de miles de trabajadores durante décadas, o hubo una técnica secreta que desde entonces se ha olvidado? Mientras nos maravillamos ante este logro monumental, el templo Kailasa nos deja preguntándonos cuánta innovación antigua aún nos queda por redescubrir.
La pirámide de Shimao, que se alza sobre las llanuras del Loess del norte de China, es un descubrimiento arqueológico reciente e impresionante que desafía nuestra comprensión de la historia antigua. Construida hace más de 4000 años, esta extensa estructura forma parte de una enorme ciudad que abarca casi 400 hectáreas. A diferencia de la mayoría de las pirámides, las terrazas escalonadas de Shimao están fortificadas con altos muros de piedra, lo que sugiere una combinación de propósitos ceremoniales y defensivos. Lo que hace que Shimao sea verdaderamente fascinante son sus intrincados tallados y artefactos de jade, que dan pistas de una cultura avanzada tanto en arte como en ingeniería. El sitio es anterior a la Gran Muralla en siglos, pero sus creadores siguen siendo en gran medida desconocidos. Mientras reflexionamos sobre este antiguo misterio, pasamos del enigmático pasado de China a los desiertos de Egipto, donde otra pirámide desafía la historia convencional, la pirámide negra. Oculta entre las arenas de Dashur, la pirámide negra de Amenemhat Teseir se alza como una reliquia inquietante del antiguo Egipto. A diferencia de sus homólogas más famosas, el exterior ennegrecido y desmoronado de esta pirámide revela un trágico fallo de diseño. Construida con ladrillos de barro revestidos de piedra caliza, sus cámaras interiores comenzaron a derrumbarse poco después de su finalización, dejándola abandonada. A pesar de su estado en ruinas, la pirámide negra guarda secretos. Sus cámaras funerarias se encuentran entre las más complejas jamás construidas, con intrincados pasadizos y puertas falsas destinadas a frustrar a los ladrones de tumbas. ¿Fue un experimento de arquitectura que salió mal o tiene un propósito más profundo? Mientras las arenas susurran sus secretos, nos dirigimos a las maravillas de los acantilados de Nuevo México, donde el ingenio antiguo se encuentra con la belleza agreste. Enclavadas en los cañones rocosos de Nuevo México, las viviendas de los acantilados de Bandelier cuentan la historia de un pueblo resiliente que prosperó en un paisaje implacable. Estas viviendas, excavadas en toba volcánica hace más de 800 años por los pueblos ancestrales, cuentan con habitaciones, quivas y almacenes incrustados en los acantilados. Lo que destaca es su armonía con el entorno natural. Se puede acceder a las viviendas mediante escaleras y senderos, lo que da a entender que se trataba de una comunidad que priorizaba la defensa y la sostenibilidad. Los grabados y petroglifos que quedaron ofrecen una visión de su vida espiritual, aunque las razones de su eventual partida siguen siendo un misterio. Al dejar atrás estos acantilados, viajamos a Malta, donde los templos antiguos tienen su propio encanto enigmático. Los templos de Hagar Kim, en Malta, se encuentran en una colina con vistas al mar Mediterráneo y se encuentran entre las estructuras independientes más antiguas del mundo. Estos templos de piedra caliza, que datan de hace más de 5000 años, cuentan con enormes losas de piedra, algunas de las cuales pesan hasta 20 toneladas, dispuestas con una precisión asombrosa. Los templos se alinean con eventos celestiales, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la astronomía. Los intrincados tallados de espirales y figuras de animales añaden un toque artístico, insinuando una profunda conexión espiritual con el cosmos. A pesar de su edad y significado, se sabe poco sobre las personas que los construyeron. De estas antiguas piedras pasamos a otro enigma, así que prepárate. En la tranquila campiña de Bretaña, Francia, se encuentra uno de los sitios prehistóricos más enigmáticos del mundo, las piedras de Karnak. Con una extensión de más de 3 kilómetros, este conjunto de más de 3000 piedras verticales, o menhires, es la colección más grande de su tipo en la Tierra. Las piedras, algunas de las cuales pesan más de 50 toneladas y miden hasta 4,5 metros de alto, se erigieron hace más de 7000 años. Pero, ¿quién las construyó y por qué? Algunas teorías sugieren que las piedras de Karnak eran un observatorio astronómico masivo, que se alineaba con los solsticios y los cuerpos celestes. Otros creen que servían como un sitio espiritual y que las piedras simbolizaban una conexión eterna con los dioses o el más allá. Las leyendas locales incluso afirman que las piedras eran un antiguo ejército convertido en piedra por un hechicero. Lo que es desconcertante es la precisión y el esfuerzo necesarios para transportar y organizar estas enormes piedras sin herramientas avanzadas. A medida que persisten los misterios de Karnak, viajamos hacia un tipo diferente de precisión, los fuertes estelares, cuya belleza simétrica esconde secretos no contados. Con sus distintivos diseños en forma de estrella, los fuertes estelares son una maravilla de la ingeniería militar que surgió durante el Renacimiento. Estas fortalezas geométricamente perfectas que se encuentran en todo el mundo se construyeron para resistir la llegada de la artillería de pólvora, pero su propósito y construcción van más allá de la mera defensa. Desde Fort Bourtange en los Países Bajos hasta el fuerte Goryokaku en Japón, estos fuertes están impregnados de misterio y precisión. La geometría de los fuertes estelares es fascinante. Sus bastiones angulares y fosos crean una simetría casi de otro mundo, mezclando función con arte. Pero, ¿cómo lograron sus arquitectos tal perfección matemática hace siglos? Algunos creen que estos diseños tienen significados esotéricos, con vínculos con la geometría sagrada e incluso con las propias estrellas. Otros los ven como símbolos de poder y control, diseñados para proyectar dominio.
Imagínese lo siguiente: en 1901, unos buceadores que exploraban un antiguo naufragio cerca de una pequeña isla griega sacaron a la superficie lo que parecía un trozo de bronce corroído. Pero no se trataba de chatarra, sino del mecanismo de Antikythera, un dispositivo que se ha denominado la primera computadora del mundo. Este antiguo artefacto griego de más de 2000 años de antigüedad era capaz de predecir eclipses, rastrear planetas e incluso calcular el tiempo de los Juegos Olímpicos. Lo que es alucinante es su complejidad. Más de 30 engranajes de bronce entrelazados en una época en la que las herramientas básicas como las poleas eran el culmen de la innovación. Se necesitó tecnología de imágenes moderna para comprender por completo su mecánica, y no se parece a nada de esa época. La sofisticación del mecanismo sugiere que los griegos tenían conocimientos mucho más allá de lo que pensábamos, o tal vez lo heredaron de una civilización aún más antigua y perdida. Algunos incluso especulan que es evidencia de una edad de oro tecnológica borrada de la historia. En cualquier caso, el mecanismo de Antikythera cambió la forma en que vemos el mundo antiguo, destruyó el mito de la simplicidad tecnológica en la antigüedad, demostrando que la ingeniería brillante no se limitaba a la era moderna, y nos deja preguntándonos qué otros conocimientos increíbles podrían haberse perdido en el tiempo. Saltemos de la antigua Grecia al sur de Asia, donde una de las civilizaciones más misteriosas del mundo antiguo prosperó. La civilización del Valle del Indo, que data de hace más de 4500 años, se extendió por partes de la India y Pakistán actuales. A diferencia de la caótica expansión de muchas ciudades antiguas, los asentamientos de los pueblos del Indo eran obras maestras de la planificación urbana. Tenían calles en forma de cuadrícula, sistemas de drenaje avanzados e incluso baños públicos que rivalizan con el saneamiento moderno. Pero aquí está el truco: no dejaron grandes palacios, templos o monumentos. En cambio, sus ciudades sugieren una sociedad notablemente igualitaria para su época, un completo misterio en comparación con las jerarquías de poder del antiguo Egipto o Mesopotamia. Aún más extraña es su repentina desaparición alrededor de 1900 a.C. ¿Qué pudo haber acabado con una civilización tan avanzada? Abundan las teorías. Algunas apuntan al cambio climático o al desplazamiento de los ríos. Pero luego está la especulación más disparatada. ¿Era esta civilización tan avanzada que incluso dominaba la tecnología nuclear? Una afirmación controvertida, sí, pero se ha descubierto una capa de material vitrificado, piedra que parece haberse derretido por el calor extremo, en Mohenjo-Daro, uno de los principales yacimientos del Valle del Indo. Algunos sostienen que se trata de una prueba de un acontecimiento catastrófico, posiblemente incluso de una antigua explosión atómica. ¿Es esto descabellado? Tal vez, pero ¿no resulta tentadora la idea de una cultura olvidada que poseía conocimientos tan avanzados que no dejaron rastro en la historia posterior? Y hablando de conocimientos antiguos que desconciertan a la ciencia moderna, echemos un vistazo más de cerca a la copa de Licurgo. A primera vista es un impresionante artefacto romano del siglo IV de Chicruto, que representa una escena mitológica, pero lo que hace que esta copa sea extraordinaria es su propiedad mágica. Cambia de color. Con luz normal brilla de un verde intenso, pero si la ponemos a contraluz se transforma en un rojo rubí brillante. ¿Cómo es esto posible? Los científicos no lo descubrieron hasta el siglo XX. El secreto está en el propio vidrio, que contiene diminutas partículas de oro y plata a escala nanométrica. Sí, nanotecnología en la antigua Roma. Las partículas dispersan la luz de formas específicas creando el efecto de cambio de color. Pero aquí está el verdadero interrogante. ¿Cómo supieron los artesanos cómo lograr esto? ¿Fue un accidente afortunado o comprendieron la ciencia de la luz y los materiales de una manera que hemos subestimado durante mucho tiempo? Ahora, imaginemos las posibilidades. ¿Y si esto no fuera solo decorativo? ¿Podría haberse aplicado esta tecnología de maneras que aún no hemos descubierto? Pensemos en dispositivos ópticos, herramientas de comunicación o incluso instrumentos científicos. La copa de Licurgo no es solo una maravilla del arte, es una ventana al misterioso potencial sin explotar del ingenio antiguo, que nos hace preguntarnos qué otros secretos se han escapado a la historia. Y hablando de misterios, vayamos a los desiertos de Nevada, donde un descubrimiento dejó a los científicos, escépticos y teóricos de la conspiración rascándose la cabeza. De la antigua Roma, saltemos a Nevada a principios del siglo XX, donde los mineros tropezaron con algo tan inquietante como fascinante dentro de la cueva Lovelock. Junto a miles de artefactos, esteras tejidas, señuelos para patos y herramientas, había informes de enormes esqueletos similares a humanos, algunos de los cuales supuestamente medían más de 2,5 metros de altura. Estos descubrimientos dieron lugar a una
una leyenda escalofriante. Los Sitek, una raza de gigantes pelirrojos descritos en los mitos nativos americanos locales como enemigos caníbales del pueblo Paiute. Si bien los científicos han verificado muchos artefactos culturales de la cueva, las afirmaciones de esqueletos gigantes siguen siendo polémicas. Algunos investigadores sugieren que los gigantes eran interpretaciones exageradas de restos humanos normales, distorsionados por la erosión o los depósitos minerales. Pero los teóricos alternativos no están convencidos. Los autores señalan la falta de pruebas o supresión de las mismas, lo que sugiere que estos esqueletos fueron destruidos o retirados discretamente para proteger las narrativas históricas dominantes. De ser cierto, este descubrimiento desafía la idea de que los humanos antiguos eran la única especie avanzada que vagaba por la Tierra. ¿Eran estos supuestos gigantes restos de una especie de homínido desconocida, una anomalía genética o incluso algo extraterrestre? La cueva puede contener respuestas, pero también guarda bien sus secretos. Y hablando de secretos ocultos en el paisaje, nuestra siguiente parada nos lleva a lo alto de los Andes, donde una antigua ciudad permaneció olvidada durante siglos. Encaramada a casi 2500 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu es una maravilla del ingenio humano. Redescubierta en 1911 por el explorador Hiram Bingham, esta ciudad inca desafía la lógica. Construida sin mortero, sus piedras perfectamente cortadas encajan tan firmemente que ni siquiera la hoja de un cuchillo puede deslizarse entre ellas. Pero el verdadero misterio no es solo cómo se construyó, sino por qué fue abandonada. Los arqueólogos creen que Machu Picchu era una propiedad real o un lugar sagrado, pero no sobreviven registros escritos de los incas que confirmen su propósito. Algunos especulan que era un retiro para sacerdotes y gobernantes de élite, mientras que otros piensan que sirvió como fortaleza en tiempos de guerra. Pero las teorías alternativas sugieren algo más intrigante. ¿Pudo Machu Picchu haber sido un antiguo observatorio? Su alineación con eventos celestiales como el sol del solsticio que ilumina perfectamente templos específicos sugiere un profundo conocimiento de la astronomía. Otros afirman que es una reliquia de una civilización aún más antigua que los incas heredaron y sobre la que se basaron para construir. Lo que es aún más extraño son las leyendas que rodean el conocimiento de los incas sobre los campos de energía. Algunos creen que Machu Picchu estaba estratégicamente ubicado en un poderoso sitio energético, parte de una red global de antiguas redes de energía. Independientemente de si aceptas o no estas teorías, una cosa es segura: la construcción y el abandono de Machu Picchu nos dejan con muchas más preguntas que respuestas. Ahora dejemos las tierras altas de Perú y aventurémonos en la Edad de Bronce de Europa, donde se desenterró un artefacto enigmático que podría reescribir nuestra comprensión de las estrellas. Desenterrado en 1999 en Alemania, el disco celeste de Nebra es un artefacto de bronce de 30 centímetros que ha dejado a los arqueólogos y astrónomos rascándose la cabeza. Adornado con símbolos de oro que incluyen el sol, la luna y las estrellas, este objeto de 3600 años de antigüedad se considera la representación más antigua conocida del cosmos. Pero esto no es solo una pieza de arte decorativa. Los investigadores creen que el disco celeste se utilizó como una herramienta astronómica para rastrear eventos celestiales y quizás alinearse con el calendario solar, un logro sorprendente para la Edad de Bronce. Lo que hace que el disco sea aún más desconcertante es su comprensión avanzada de la astronomía. Se alinea con los solsticios de verano e invierno cuando se coloca con puntos de referencia cercanos, lo que sugiere que sus creadores tenían un profundo conocimiento de los patrones celestiales. Sin embargo, este conocimiento parece casi fuera de lugar para la era. Algunos teóricos sostienen que apunta a una civilización europea perdida anterior a la historia registrada. ¿Podría este disco representar algo más que un hallazgo aislado? ¿Podría ser un fragmento de una tradición olvidada que unía la ciencia y la espiritualidad de maneras que aún no comprendemos del todo? Sus orígenes misteriosos y la artesanía precisa insinúan una complejidad que reescribe nuestra comprensión de la antigua Europa. Enclavadas en los acantilados de Maharashtra, India, las cuevas de Ajanta son una serie de 29 templos excavados en la roca, tallados directamente en la ladera de una montaña hace más de 2000 años. Lo sorprendente es que estas cuevas no solo fueron excavadas, sino que fueron esculpidas con una precisión extraordinaria, hasta en el más mínimo detalle. Estatuas, murales y elementos arquitectónicos fueron creados a partir de una sola pieza de piedra, pero reflejan la complejidad de estructuras que normalmente requerirían múltiples materiales y trabajadores calificados. ¿Cómo se pudo lograr este nivel de detalle con las herramientas disponibles en esa época? Algunos expertos sugieren que los artesanos tenían técnicas avanzadas para tallar piedra, posiblemente con herramientas o métodos que se han perdido con el tiempo. Otros proponen teorías más radicales de que las cuevas de Ajanta podrían haber sido influenciadas por una cultura avanzada antigua, ahora desconocida. Incluso se especula que estaban alineadas con eventos astronómicos o redes de energía, convirtiendo estos templos en algo más que lugares de culto. Para aumentar el misterio, las cuevas estuvieron abandonadas durante siglos y recién fueron redescubiertas en 1819 por un oficial británico. ¿Cómo pudo desaparecer de la historia un logro tan monumental
fundamental. Las cuevas de Ajanta no solo son impresionantes, sino que son un enigma que ofrece tentadoras visiones de conocimientos y técnicas antiguas que aún no comprendemos del todo. Y hablando de redescubrimientos, pocos artefactos han desvelado tanto conocimiento oculto como una única losa de piedra desenterrada en Egipto, un hallazgo que cambiaría nuestra comprensión de toda una civilización. En 1799, durante la campaña de Napoleón en Egipto, los soldados tropezaron con un descubrimiento que se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, la piedra de Rosetta. Esta losa de granodiorita aparentemente modesta estaba inscrita con el mismo texto en 3 escrituras, griega, demótica y jeroglífica egipcia. En ese momento, los jeroglíficos eran un enigma, sus significados se habían perdido hace mucho tiempo para la historia, pero esta piedra contenía la clave para descifrarlos. El texto griego proporcionó un punto de partida fundamental. Los académicos, dirigidos por Jean-François Champollion, trabajaron incansablemente para descifrar el código, uniendo los significados de los símbolos y devolviendo la vida al lenguaje escrito del antiguo Egipto. Con este avance, toda una civilización comenzó a hablar de nuevo, revelando detalles sobre su vida cotidiana, su religión y su gobierno. Sin la piedra Rosetta, gran parte de lo que sabemos sobre el antiguo Egipto seguiría siendo un misterio, pero hay un giro inesperado. Algunos historiadores sostienen que la piedra podría haber sido parte de un conjunto más grande de inscripciones. ¿Qué más podría haberse perdido para la historia y cuánto más podríamos aprender si se desenterrara otra Rosetta? En 1947, un joven pastor beduino hizo un descubrimiento que sacudiría el mundo académico y religioso. Mientras buscaba una cabra perdida en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, se topó con unas vasijas de barro que contenían unos pergaminos antiguos. Resultó que se trataba de los rollos del Mar Muerto, una colección de casi 1000 textos que databan de hace más de 2000 años. Entre ellos había fragmentos de casi todos los libros de la Biblia hebrea, junto con textos que describían las creencias y prácticas de una misteriosa secta judía. Lo que hace que los rollos del Mar Muerto sean tan innovadores es su antigüedad y su contenido. Son los manuscritos más antiguos conocidos de la Biblia hebrea, lo que amplía nuestra comprensión de sus orígenes y desarrollo. Pero los rollos también incluyen escritos apocalípticos, reglas sectarias y comentarios que revelan una fascinante visión de la diversidad de pensamiento dentro del judaísmo antiguo. Algunos estudiosos sugieren que estos textos pueden haber pertenecido a los esenios, una secta judía mencionada por los historiadores antiguos. Otros sostienen que formaban parte de una biblioteca más grande oculta en tiempos de agitación. Su descubrimiento también planteó preguntas. ¿Por qué se escondieron en cuevas? ¿Se conservaron intencionalmente para proteger el conocimiento sagrado? ¿O simplemente eran reliquias olvidadas de una era turbulenta? De cualquier manera, los rollos del Mar Muerto llenan un vacío crucial en la erudición religiosa e histórica, conectando textos antiguos con creencias modernas. Y ahora vayamos a los campos azotados por el viento de Inglaterra, donde un tesoro desenterrado cambió para siempre la forma en que vemos el mundo anglosajón. En 1939, cuando se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de Inglaterra surgió de la tranquila campiña de Suffolk. En Sutton Hoo, un arqueólogo aficionado desenterró un túmulo funerario que contenía los restos de un barco anglosajón del siglo VII y un extraordinario tesoro. Entre los objetos había joyas de oro y granate elaboradas con gran detalle, un casco ceremonial, un escudo impresionante y una gran cantidad de otros artefactos. No se trataba de un entierro cualquiera, sino probablemente del lugar de descanso final de un rey anglosajón de alto rango, posiblemente el rey Redwald de Anglia Oriental. Lo que hace que el tesoro de Sutton Hoo sea tan extraordinario es cómo transformó nuestra comprensión de la llamada Edad Oscura. Lejos de ser una época de estancamiento, los artefactos revelaron una sociedad sofisticada con conexiones con el resto del mundo. Algunos artículos estaban hechos con materiales provenientes de lugares tan lejanos como Bizancio y Oriente Medio, lo que pone de relieve las extensas redes comerciales de la época. La artesanía del casco y las joyas rivalizaba con cualquier otra encontrada en cualquier otro lugar de Europa, lo que demostraba los logros artísticos y culturales de la Inglaterra anglosajona. Este hallazgo no solo reescribió la historia, dio nueva vida a un periodo que se creía envuelto en la oscuridad. Pero los tesoros no solo nos hablan de reyes y guerreros, a veces nos desvelan las realidades cotidianas del comercio y los viajes antiguos. Para ello nos dirigimos al Mediterráneo, donde las profundidades del mar revelaron un barco que transportaba el mundo de la Edad del Bronce a bordo. Frente a la costa de Turquía, un descubrimiento bajo 45 metros de agua hizo que la Edad del Bronce tardío cobrara vida como nunca antes. A finales de la década de 1980, los buceadores encontraron el naufragio de Uluburun, un barco mercante de 3.300 años de antigüedad que transportaba un cargamento
pergamento que se lee como una lista de compras para el mundo antiguo. Había lingotes de cobre y estaño utilizados para hacer bronce, junto con jarras cananeas llenas de resina, cuentas de vidrio egipcias, cerámica chipriota, ébano africano e incluso ámbar del Báltico. El contenido del barco representaba una vasta red de rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo, Oriente Próximo y más allá. Lo que hace que el naufragio de Uluburun sea tan fascinante es su integridad. No se trata de fragmentos de una vida pasada, sino de un momento congelado del comercio de la Edad de Bronce. La gran variedad de mercancías a bordo ofrece una imagen vívida de lo interconectadas que estaban estas civilizaciones antiguas. Y no olvidemos el misterio del propio barco. ¿A dónde se dirigía? ¿Quiénes formaban la tripulación? Algunos sugieren que puede haber sido un buque comercial real dada la lujosa mercancía que había a bordo, incluido un escarabajo de oro con el nombre de Nefertiti. El naufragio de Uluburun nos recuerda que la historia no se escribe únicamente en grandes monumentos o batallas famosas. A veces está oculta en la carga de un barco, preservada bajo las olas, ofreciéndonos una visión poco común de las interacciones cotidianas que dieron forma al mundo antiguo. Descubiertas en 1961 en un yacimiento neolítico de Rumanía, las tablillas de Tartaría han suscitado debates durante décadas. Se cree que estas pequeñas losas de arcilla, grabadas con intrincados símbolos, datan del 5 en 300 a.C., lo que las convierte potencialmente en los ejemplos de escritura más antiguos conocidos en la historia de la humanidad. Si es que realmente lo son, algunos estudiosos sostienen que estos símbolos son un precursor temprano de la escritura cuneiforme sumeria, lo que sugiere que la alfabetización podría haberse originado en Europa antes de extenderse a Mesopotamia. Otros, sin embargo, creen que las marcas son puramente decorativas o representan un sistema de conteo primitivo. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Los símbolos tienen un parecido sorprendente con las marcas encontradas en culturas lejanas, lo que lleva a algunos a especular sobre antiguos intercambios culturales o incluso influencia extraterrestre. ¿Podrían las tablillas ser evidencia de una civilización olvidada y muy avanzada, o son parte de una red de conocimiento más grande e interconectada que apenas hemos comenzado a descubrir? El misterio de su significado y su encaje en la historia del desarrollo humano temprano continúa alimentando el debate y la especulación. Y hablando de símbolos enigmáticos, crucemos el Atlántico hasta New Hampshire, donde una piedra cubierta de extraños grabados ha mantenido a los arqueólogos en vilo durante más de un siglo. En 1872, mientras cavaban un poste de cerca del lago Winnipesaukee, los trabajadores desenterraron una peculiar piedra con forma de huevo que no se parecía a nada que hubieran visto antes. La piedra misteriosa del lago Winnipesaukee, como se la llama ahora, está tallada con intrincados símbolos que incluyen representaciones de flechas, una espiral y lo que algunos creen que es un rostro humano. Lo que la hace verdaderamente única es la artesanía. Es perfectamente lisa, con agujeros perforados con tanta precisión que incluso las herramientas modernas tendrían dificultades para reproducirlos. Los orígenes de la piedra siguen siendo desconocidos. Algunos sugieren que es un artefacto nativo americano, creado para conmemorar un evento importante o servir como objeto ritual. Otros creen que podría haber sido traído a la zona por los primeros colonos o exploradores europeos, pero abundan las teorías de la conspiración. ¿Podría este artefacto ser evidencia de un antiguo contacto con tecnología avanzada? ¿O es un vestigio de una cultura desconocida cuyo conocimiento se ha desvanecido sin dejar rastro? A pesar de numerosas investigaciones, el propósito y los creadores de la piedra misteriosa del lago Winnipesaukee siguen siendo un enigma que parece suscitar más preguntas que respuestas. Y así como esta enigmática piedra desafía nuestra comprensión de la artesanía primitiva, una antigua lista de Sumer cuenta una historia tan increíble que raya en lo mítico. En el corazón de Mesopotamia, los arqueólogos descubrieron un texto tan extraño que ha desconcertado a los historiadores durante décadas. Conocida como la lista de los reyes sumerios, esta antigua inscripción cuneiforme relata los reinados de los gobernantes sumerios. Pero aquí está el giro. Se dice que algunos de estos reyes gobernaron durante miles de años. Se registra que un rey, Alulim, reinó durante 28.800 años, mientras que otros registraron periodos igualmente absurdos. La lista desdibuja la línea entre el mito y la historia, mezclando gobernantes verificados con figuras aparentemente sobrenaturales. ¿Fue la lista de los reyes simplemente un mito elaborado destinado a glorificar el pasado de Sumer, o insinúa algo que aún no entendemos sobre el mundo antiguo? Algunos teóricos sugieren que estos reinados exagerados apuntan a una época olvidada en la que el conocimiento, tal vez incluso la duración de la vida, eran muy diferentes. Otros sostienen la idea de una intervención divina o extraterrestre y que estos reyes eran más que humanos. Si bien los historiadores convencionales descartan la lista como una leyenda, su existencia nos tienta con la posibilidad de una narrativa perdida de los albores de la civilización.
Pero los sumerios no fueron los únicos pueblos antiguos que pudieron haber insinuado la existencia de seres extraordinarios. En el valle alpino de Valcamonica, unas misteriosas tallas plantean interrogantes sobre los visitantes de más allá de nuestro mundo. Enclavado en el norte de Italia, Valcamonica alberga miles de petroglifos prehistóricos grabados en superficies rocosas, algunos de los cuales datan del año 1000 a.C. Entre las representaciones de animales, humanos y la vida cotidiana, destacan algunas figuras con lo que parecen ser cascos, viseras e incluso características similares a antenas. Estas antiguas tallas de astronautas han alimentado la especulación de que los primeros humanos podrían haber registrado encuentros con seres extraterrestres. Los arqueólogos convencionales sostienen que estas tallas probablemente representan prácticas rituales o representaciones simbólicas de dioses, pero el sorprendente parecido con las representaciones modernas de astronautas es difícil de ignorar. Podrían ser interpretaciones artísticas de seres de las estrellas, o son simplemente motivos malinterpretados. Los teóricos de la conspiración sugieren que estas figuras, junto con obras de arte similares encontradas en todo el mundo, podrían ser evidencia de contacto con seres avanzados que influyeron en las civilizaciones tempranas. Ya sea que representen extraterrestres, dioses o algo completamente distinto, los petroglifos de Valcamonica nos desafían a repensar cómo los pueblos antiguos veían su mundo y quién o qué creían que los vigilaba. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué te ha sorprendido más. Para más información útil, mira otros videos.